Menos, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar de la regata Sevilla-Betis. Dirán mis amigos, claro, como este derbi si lo gana el Betis, le das bola, ¿no? Le damos bola porque es un derbi importante en Sevilla, el derbi en el Río, en el que por 12º año consecutivo ganó el Betis. A pesar de todo, sí que el Sevilla por delante del Betis en el global de victorias, aunque también según quien lo mire, ¿no? Porque el otro día que hablaba Gonzalo de la Aza, que si unimos las victorias de femenino, de veterano y de la cantera, digamos, pues gana el Betis. No sé, ahora preguntaremos todo esto. Aquí está con nosotros el director de la regata, Daniel Sierra. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos de resaca. De resaca de esa gran regata. Vamos a presentar a nuestros dos siguientes invitados, que ahora hablamos un poquito más. Muy bien. Me pone aquí que hable como Ignacio Muñoz. Para mí es Nacho. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, bien. Bien, ¿no? Sí. Esta sudadera más chula. Esa es la que utiliza San Paoli siempre. Todo el mundo me lo ha dicho. ¿Sabes? Pero te queda mejor a ti, te queda mejor. Me queda mejor, pero debe ser por la sudadera y por la calva. Todo el mundo me ha dicho que es la de San Paoli. ¿Sabes? Carlos González, buenas. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien. Tú haces más contento deporte que he también. visto, ¿verdad? Haces un poquito más. Un poquito más, o eso dicen, pero no mucho. Bueno, aquí podéis hablar lo que queráis, cuando queráis, como queráis. Vamos a hablar un poquito de la regata que fue el pasado sábado, que ganó el Betis. Van 12 años seguidos que gana el Betis, que eso Estela, ¿no? Estela, y esperemos que siga un poquito más la racha. Al menos hasta empatar y ya después que se vea. Yo de pequeño tenía en mi cuarto, recuerdo, yo soy ya muy viejo, pero en los años 90, un postre grande de la regata. Entonces, claro, el Sevilla seguía ganando por mucho. Cuando tú competías, ¿no? Bueno, sí, era aquella época, pero bueno, el remo es una cuestión de generaciones y el Betis ha trabajado muy bien hace 12 años para construir lo que ha construido y entonces es una cosa que se ha seguido en el tiempo durante 12 años y nosotros pues intentaremos darle la vuelta y construir un equipo para que sea al revés, pero bueno. Ya, igual que como has dicho antes fue al revés, ahora toca así y es lo que es, intentaremos cambiar la generación. Oye, ¿qué significa la regata en Sevilla? A los que nos gusta el deporte, pues siempre lo seguimos. Hay mucha gente que la sigue. La regata es uno de los eventos deportivos más importantes del año en Sevilla. Es el evento deportivo más antiguo de la ciudad de Sevilla y yo creo que cada vez está cogiendo cada vez más peso y es un referente en la ciudad a nivel deportivo. No, vamos, así nos lo transmiten los aficionados, no solo ya del remo y del fútbol, sino de otros deportes que les tira mucho esta regata. La verdad que supone, aparte del entorno espectacular, ¿no?, del Guadalquivir, la regata que empieza a primera hora de la mañana, porque no solo es la absoluta masculina, ¿no?, sino que son varias pruebas las que hay, ¿verdad? Sí, hay categorías veteranos masculino y femenino, aspirantes masculino y femenino y las absolutas masculino y femenino, con lo cual es toda una mañana de remo de derbi uno tras otro. Además, este año ha hecho un día espectacular. Bueno, en Sevilla hace días espectaculares casi siempre, pero esta vez una barbaridad, ¿no? Un día buenísimo, ¿no? Sí, la verdad es que el tiempo ha acompañado, parecía primavera más que invierno, pero y el tiempo la verdad es que ha acompañado bastante. Oye, ¿cómo fue la regata este año? Cuéntame, ¿fue fácil, fue difícil? Nada, fácil nunca. Cada año es un poquito más difícil, con mala suerte para nosotros, porque nosotros preferiríamos que fuese fácil desde el principio, pero no, el Sevilla cada año nos lo pone un poquito más difícil y para el público es perfecto, para nosotros no, para el público es lo mejor, pero sufrida, cada año sufriendo un poquito más y a seguir, que siga así. Oye, ¿qué se siente yendo por el río y viendo gente a un lado, al otro, animando? La verdad que se ambienta muchísimo, ¿no? Sí, mira que hacemos muchas regatas al año, campeonatos de España, campeonatos de Andalucía, regatas internacionales, pero cualquiera que reme o haya remado esta regata sabe que es diferente y está marcada en el calendario, porque es una regata donde la ciudad entera se implica, donde te conocen por remar en el Betis o en el Sevilla y por cada puente que pasa te animan, bicicletas que siguen por la orilla del río animándote. Es una regata espectacular, no solo por remarla, sino también viéndola desde fuera. Oye, cuéntame tú como director del asunto. Oye, por cierto, hubo una reclamación por parte de Sevilla, ¿no? Sí, hubo un momento un tanto tenso en la salida del puente de Triana, en el que el Betis se metió un poquito en la orilla de Triana y bueno, a interpretación del árbitro no hubo nada, los sevillistas lo reclamaron, pero esto hablando en el post regata, si lo transferimos al fútbol es como una falta, un penalti, que el árbitro ve una cosa y un equipo ve otro y otro ve otro. Al final queda la interpretación del árbitro, se podrá equivocar o no, pero es lo que primó. El VAR dijo que no había nada, ¿no? El VAR dijo que no había nada. Oye, yo quería preguntaros cómo es el proceso de entrenamiento, el proceso de selección y a ti cómo es cuando te llaman para ser en el barco.
Pues mira, el proceso de selección principalmente es un test de 6 kilómetros en el remorgómetro, que es la máquina, el simulador. Se hace el test y dependiendo del resultado se hace una prelista con los mejores resultados del test. Y cuando quedan 3 semanas, 2 semanas y media más o menos, se convoca al equipo y se empiezan los entrenamientos. No soy el Sevilla, nosotros más o menos estamos 2 semanas remando y la última semana, cuando queda una semana y media, hacemos las pruebas para definir el bote definitivo para la regata. O sea, que sois más de los que van en el bote. Claro, normalmente somos 12, 11 personas, dependiendo de los test cómo salgan y de la gente que esté ese año, pero 8 no somos más. Este año en el 8 aspirantes había 3 remeros que se quedaron fuera del 8 absoluto. Bueno, y luego antes hemos hablado de cómo ha ido la regata este sábado. Un poco la crónica, cada vez se acerca un poquito más el Sevilla, ¿se os acerca más el barco o qué? Sí, no solo es que se acerque más, sino que nos cuesta también más despegarnos de ellos. Es verdad que somos un equipo con muchos vatios, un poco más fuerte, pero la remada del Sevilla es muy buena y eso hace que nos cueste despegarnos de ellos. Y es lo que cada año nos hace que sea más dura la regata. Aunque parezca que le sacamos un poquito más que el año pasado, pero no es así. Yo incluso podría decir que he sufrido más esta que la del año pasado. ¿Tú cuántas llevas? Yo 4. ¿Ya ganas las 4? He ganado las 4. Se lleva el 100% de efectividad, ¿no? 4 años absolutas y 3 aspirantes. ¿Y se podrá llegar a igualar el número de victorias del Sevilla o no? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Oye, ¿para la regata es bueno que un equipo sea tan dominante o quizás sería mejor la alternancia? No, evidentemente que no es bueno. Estos 12 años ganando el Betis masculino, ahora las 5 el femenino, la verdad que le hace daño a la regata, más que nada porque rompe un poco la ilusión del equipo sevillista a la hora de trabajar al año siguiente. Sí, estaría bien que un año ganara el Sevilla o buscar un poquito más la alternancia. Eso es de la fútbol, que estaría bien que deben cuando ganar el Betis algún derbi. Eso es cierto, y no solo por la gente del bote, que los del Sevilla se vengan un poquito abajo, sino también por el público. Mira que soy del Betis y quiero ganar, pero es verdad que viéndola desde fuera, a lo mejor la gente que lo ve dice, ¿para qué me voy a acercar Río si ya sé lo que va a pasar? Entonces, viéndolo desde fuera, sí es verdad que se podría igualar un poquito más. Pero sí es cierto que estamos ante, posiblemente el año pasado fue la regata más bonita que recuerda la regata masculina, fue la más bonita que se recuerda, no fue súper atractiva. Y este año hemos tenido lo mismo con la categoría femenina. Hasta ahora la categoría femenina siempre en la recta del CEAR, de la pista de remo olímpico, ya se distanciaba un barco y no había competición. Este año se ha mantenido la competición prácticamente hasta el puente de Triana. Y esto augura de que el año que viene va a haber 2 regatas muy bonitas, porque el Sevilla va por la calle de dentro y eso le beneficiará un poco y puede que sea que compense un poco el posible déficit de vatios que estamos viendo en los últimos años, y yo me atreveré a decir que el año que viene puede haber alguna sorpresa. Bueno, a ver. Por cierto, también estuvo bien, creo que ha acertado, hasta hace unos años se competía en el mes de enero, ¿verdad? Sí. Se cambió a noviembre. Se cambió a noviembre por temas de la selección, porque al final muchos remeros estaban en las navidades. Al final el remo, al no ser un deporte profesional, la gente trabaja, estudia, entonces en las navidades se aprovecha muchas veces para hacer concentraciones de la selección y eso, y se cambió a noviembre por eso, porque era mejor, por el calendario de los deportistas venía mejor. Oye, tú que por saga y por familia has vivido esto desde que naciste, ¿cómo ha cambiado esto desde que tú eras niño hasta ahora? Hombre, ha cambiado. En verdad ha cambiado lo que es alrededor, lo que rodea. La regata sigue siendo la misma. Son los deportistas son lo importante, son los que se lo ocurran, son los que dedican su tiempo, deportistas y entrenadores, son los que dedican su tiempo, le quitan tiempo a su trabajo, a sus estudios, a lo que sea, y son los que se le ocurran. Con lo cual, en ese sentido, sigue igual. Es verdad que lo de alrededor, por ejemplo, el Río no tenía esos 6 kilómetros que hay ahora a lo mejor para seguir la regata en bicicleta. Muchas cosas han cambiado de la ciudad, pero lo que es la regata en sí, la esencia, no ha cambiado mucho. En tu casa de niño no se puede pensar en ser futbolista, que hay que pensar en ser remero, ¿no? En mi casa el remo era de hecho, yo lo puedo decir eso, esta gente han ganado 14 años, han ganado 12 años y todo, yo creo que soy de los pocos que puedo decir que yo he comido de remo toda la vida, ¿sabes? No porque yo haya trabajado, sino porque el que me daba de comer trabajaba en el remo, yo he comido de remo toda la vida. Oye, ¿y tú a tu hijo también le inculcas
bifurcas el tema del remo, ya es más Sí, hombre, complicado. el remo al final eso es como una secta, ¿sabes? Eso, una vez que estás dentro, hay que ese veneno lo tiene y además los lazos del remo llegan a todos lados y eso es de padres a hijos. Eso no cambia, no hay duda. Vamos, yo mis hijos además a remar se empieza un poquito más tarde porque si tú empiezas con los niños muy temprano, luego se cansan y la vida deportiva del remero buena empieza a partir de los 18, 20 para arriba. Entonces, si tú metes a un niño con 8 años a remar, más seguro es que cuando llega a 18, 20 ya está saturado de remo. Entonces hay que aguantarlo un poquito más para que entre. Y yo se lo digo a mis hijos, digo, tú haz karate, juega al baloncesto, haz lo que quieras, que dentro de 2 años vamos en el coche para remar. Y en la del Sevilla, claro, la del Betis. Eso ya lo decide, que tú sabes que mi hijo es malagueño. O sea, que eso ya que lo decida es No irá con dónde el- quiere no irá remar. con el Juventud de Podrá Torremolinos en la tener- copa, no, espero que no, podrá tener problemas con su padre, pero él remará donde él quiera. Esas 2 semanas no Ah, le hablan en la casa. Claro. Oye, vosotros que vivís esto todo el año también, no hay una ciudad en la que haya esta pasión por el remo en toda España más que en Sevilla, ¿no? Vamos a ver, Sevilla es uno de los 2 núcleos más importantes de remo en España. Entonces podría en Cataluña, que es el otro, vamos, está el País Vasco, hay mucho, pero están más desperdigados, ¿sabes? Como ciudad donde se concentre tanto número de gente remando y eso, sí, Sevilla es la más importante y obviamente no solo por el número de gente, sino por la dualidad de Sevilla, ¿no? Aquí o eres blanco, eres negro, eres de aquí o eres de allí, o sea que esto hace que la regata sea más importante, que tener que elegir uno de o A o B hace que sea sevillana. No, y que además el nivel de los remeros y las remeras, es decir, que no son, que no remo yo, que reman gente que son internacionales, El nivel y eso cada es. año es más alto, vamos, el nivel de los remeros es impresionante, tú tienes que coger los tiempos de la regata. Y el otro día lo hablaba con Jacobo, el timonel del Sevilla, el día antes de la regata, y lo hablamos y a esta gente les pasa igual. Esta gente. No, coño, esta gente me refiero a los remeros, no, me refiero a los remeros. Que a ellos les pasa igual que tú ahora mismo podrías poner ahí a remar Sevilla, Betis o Forquembri y habría que remarlo, ¿eh? No sé yo quién ganaría, ¿eh? Seguro el Betis, ¿sabes? Tal como está la cosa, seguro que ganaría el Betis. Oye, ¿y os consta que haya algún topo, si se puede decir, de algún equipo que bueno, que no tenga tan claro y que en función de quién le llame se cambie un poquito la camiseta? O... Tú piensas, vamos, hablo yo y lo dejo hablar, que parece que voy a hablar yo nada más, que tú piensas que en el remo al final es un deporte que te demanda mucho tiempo. Entonces, el que es sevillista o bético de familia, de carné, ese sí. La gran mayoría de los otros puede que no hayan visto un partido de fútbol en el último año, porque al final tienen que entrenar sábado, domingo, ¿sabes? Entonces, tú eres de un equipo, por eso, por lo que hablábamos de la ciudad, eres de un equipo, eso, pero aficionados de carnet, de todo eso, a lo mejor puede haber 1 o 2 en cada equipo. ¿Tú eres del Betis o te dio la confianza? Lo eras de antes, Soy del Betis, sí, desde pequeño. Vamos, mi madre y mi abuela es la que me lo inculcó, yo soy del Betis. ¿Y te consta que hay algún compañero que no lo tuviese tan claro? De mi bote no, pero sí conozco gente que a la hora de hacer el test no sabía cuál irse y piensan cuál va a entrar o cuál es más fácil entrar. No es que sea del Sevilla o del Betis, a lo mejor no le gusta el fútbol, pero sí le interesa remar esta regata. De todas formas, tiene que elegirlo muy bien. En el momento que elija uno, ya lo marca para ver. Ya no se puede cambiar, ¿no? Que remas en el Sevilla o en el Betis, ya te queda ahí para siempre. Oye, tú que ya la has ganado 4 veces, has vivido ya la experiencia de saltar al Villamarín a dedicar la afición en el trofeo. Sí, ya estoy esperando que llegue el día 30 o 31, no lo tienen que confirmar todavía. Pero Aún no se sabe la fecha exacta. Claro, el 30 o 31 de diciembre ahí estaremos. El año pasado fue impresionante. Está ahí en el centro, claro, no estamos acostumbrados a eso, salir ahí al centro del campo con toda la gente mirándote, aplaudiéndote, te sientes el mejor en ese momento. Oye, ¿no habéis pensado en darle una charla a los futbolistas del Betis para que ganen un derbi de vez en cuando a los del Sevilla? No nos importaría. Oye, ¿cuántas horas entrenas tú, por ejemplo, a cada día? Pues yo entreno 2 horas por la mañana, de 6:30 a 6:30, 8:30 o así, y después por la tarde de 7 a 9:30. Eso, 10 de menos lunes a cuarto. viernes todos los días, o sea, 5 Claro, días a semana. y el sábado entrenamos a las 9 y hacemos los dos entrenos por la mañana, suelo llegar a mi casa sobre las 2 y por la tarde algún entreno más cortito que suele ser 1 hora de aeróbico en bicicleta, moviéndome tranquilito. Y el domingo estás muerto siempre de moverte en tu casa. Claro, el domingo solo toca un entreno que es el más cortito, pero bueno, puede ser el más intenso. Que hace poco venían también aquí de ¿qué era exactamente? Natación sincronizada. Natación sincronizada, correcto. Y además la cantidad de horas que entrenaban también, aparte de estudiar, las chicas que venían tenían 17 años, 16, 17 años, estudiar las clases, entrenar, que eso es dedicar la vida entera al Sí, deporte. y gustarte, te tiene que gustar, porque como no te gusta es lo que ha dicho antes él, te cansas muy rápido. Y como no tengas resultados,
más todavía. O sea, te tiene que gustar mucho y Paciencia. dedicarle, claro, y dedicarle mucha... Hoy hablaba con un padre al mediodía en la comida de que al final el deportista, el remero, las horas de entrenamiento te ordena la vida, ¿sabes? Les obliga a saber cuándo tienen que estudiar, hacer los deberes, porque las horas de entrenamiento, entonces es algo al final que se transfiere en el resto de tu vida a la hora del trabajo. Tenemos ejemplos de grandes remeros que han terminado trabajando en empresas, están muy demandados los deportistas, en este caso los remeros. Vemos el ejemplo de La Línea, de 2 clubes de remo, y la fábrica de allí de refinería los coloca en puestos de dirección, en puestos de responsabilidad, porque al final adquieren un compromiso con la institución que no lo detectan en otros Bueno, en otros países sí que existen. En Italia, por ejemplo, ¿verdad? Los deportistas olímpicos, son los que compiten, luego en son Italia y funcionarios. en Francia pasan a formar parte de los cuerpos de seguridad del Estado cuando acaban. Que al final después te has dedicado tu vida entera a hacer deporte, cuando tienes una cierta edad tienes que dejarlo. Una claro. ayuda extra que te dan. Sí, en eso porque en es el difícil, porque al final tú piensas, por ejemplo, Noé Guzmán, que ha estado remando hasta hace 2 años, que yo he remado con él, es amigo mío, y cuando acabó de remar es lo que decía, dice, es que yo he remado toda la vida, ¿sabes? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me incorporo al trabajo? Que, ¿sabes? Es complicado porque al final durante 15 años de tu vida es tu trabajo, que te has volcado y que se ha dedicado, como se dedica él, a nivel internacional. Al final tú te dedicas a remar, ¿sabes? Si tienes que estudiar, tú estudias, pero lo más importante es remar en ese momento, porque remar se acaba, estudiar puede seguir. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Sí, La vida del totalmente, deportista es más corta, entonces es complicado, y cuando acabas la carrera pues es complicado, porque para empezar, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque a un futbolista le puede pasar lo mismo, pero el banco no es igual, ¿sabes? Entonces la tranquilidad, el respaldo que tiene no es lo mismo, ¿sabes? Con lo cual... Pero bueno, como Y decía... que luego gusta mucho a la gente cuando llega a la Olimpiada. Hemos ganado 20 medallas, ¿no? Sí, Hemos sí, ganado no, pero medallas, bueno. ¿no, bro? El caso de Javi García y Jaime Canalejo, uno del Fueron Sevilla, finalistas otro... en la Olimpiada el año pasado. Claro, y sus campeones del mundo este año. Tienen 29, 30 años. Sí, por ahí van. Y su vida es remo, le dedican muchas horas, pero cuando ya termine su vida deportiva, es lo que ha dicho él, tendrán 32 años y es que no tienen prácticamente Hay que tiempo para dedicarse. trabajar, claro. Y Tienen su carrera, pero no tienen, al final han perdido 8 años de formación en un puesto específico de trabajo, que eso va en contra suya. Entonces sí es muy importante los programas de ayuda a la retirada deportiva, porque hemos visto un montón de casos, sobre todo el año a partir de la Olimpiada del 92, que gente que ha tenido muchos problemas de esto. Entonces Bueno, es el muy otro día, importante. decías de eso, pues. futbolistas, estuve entrevistando a Jorge Luque, jugador que estuvo en el Sevilla Atlético. No es lo mismo, pero en parte sí, cuando un jugador tampoco llega a triunfar al 100% en primera división, Sí, que se pero queda el mucho en esfuerzo, la segunda y dedicación. demás. Si no tiene un poquito de vida, cuando tienes 35, 40 años tampoco tienes nada, ni en qué trabajar. Está trabajando en una fábrica en Dos Pero a los Hermanas. remeros le pasa eso A todos, al todos. que va a los campeonatos del mundo. Claro. ¿Sabes? Tú me estás hablando del fútbol, que le pasa al que ha estado en un nivel medio. En el remero, el tío que ha ido al campeonato del mundo, y eso, al final, hay una cosa también que es muy injusta en el remo y en muchos deportes amateur, que él, por ejemplo, tu sueldo, porque al final es tu trabajo, depende de tu resultado el año anterior. Y tú te puedes lesionar un mes antes de la competición. ¿Y qué pasa? Que no has entrenado 10 meses antes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, en ese sentido es complicado, pero bueno, al final el remo debe ser, estoy casi seguro, el deporte de Sevilla que más internacionales ha aportado a la larga del deporte en esta ciudad, seguro. ¿Sabes? Porque el 60% de la selección española de remo pueden ser sevillanos, y año tras año, ¿sabes? Y no en una selección que vayan 4, sino que vayan 30 personas. O sea que, vamos, eso lo sabemos. Es el deporte que más olímpicos ha aportado a la ciudad de Sevilla y el segundo de Andalucía. El segundo, De claro. Andalucía. Sí. ¿Y tú qué objetivos tienes en tu carrera deportiva? Cuéntame. pues principalmente Aparte de ganar al Sevilla todos los años, que eso también está muy bien. Pues principalmente intentar clasificar para unos juegos. Esto ya no llego porque remo, yo creo que el momento auge de remo suele ser con 28 años, 27, 28, 29. Yo todavía tengo 23, entonces tendría que ser muy, muy, muy bueno para poder clasificar para estos juegos y no me veo a ese nivel, pero sí lo veo factible para intentar clasificar para Los Ángeles 2028. Y hasta entonces intentar acumular los máximos mundiales posibles y a los máximos mundiales posibles absolutos y las máximas regatas internacionales que pueda. Y hay muchos chavales que quieran hacer remo, quieren dedicarse a esto. Yo, mi hijo está en mi casa, que estará viendo, ¿no? Futbolista, digo, chiquillo, que no, que el remo además están más fuertes, ligas más, esas cosas, ¿o no? Pues eso no es verdad. Bueno, no sé. Yo no lo sé. Depende del caso. Si en el momento no están remando, suele ser muy difícil, porque le suele atraer otros deportes.
como el fútbol, baloncesto, pádel ahora está muy de moda, pero cuando ya estás dentro y ya así has remado y te da la vena de remero y te vienes arriba, sí, en mi club sí hay muchos niños que tienen aspiraciones de llegar a ser grandes. Oye, por cierto, sí que es verdad que también le dedicaste la victoria a una persona especial, ¿no? Por lo que pasó la semana pasada, ¿no? Claro, a Jesús Rosado, que es un compañero de mi club, que desgraciadamente le asesinaron en la noche de Halloween. Y mi club, al ser pequeño, es un club muy familiar. Yo sí he entrenado con él, he remado con él, a pesar de que él tuviese 18 y yo 23, sí he remado con él, he entrenado con él al lado. Y fue, mira, pelo de punta, y fue duro para todo. Fue duro para todo porque un chaval de 18 años, que no es ni la flor de la vida, es que al principio son 18 años recién cumplidos, empezaba ahora la carrera, esperando en su casa, a que le diesen la llave, le quitan la vida por intentar robarle, que al final ni le robaron ni nada. Y una pena. Y Las entonces, cosas que pasan tan absurdas en esta vida, ¿verdad? Claro. Por lo menos vale de poco, obviamente, pero bueno, ese triunfo va dedicado claro, a él. a él y a su familia, su hermano y su padre, que después la camiseta fue para ellos y qué menos, ¿no? Qué menos que dedicársela. La verdad que sí pasan unas cosas, ¿verdad? Que bueno, yo cuando escucho estas cosas, los que somos padres ya, ¿verdad? Los ves todavía más fuertes todavía, ¿eh? Pues sí, tío, porque al final es pues eso, como dices, ¿no? Una situación que estás en la calle disfrutando con tus amigos, lo que sea, y sin venir a cuento, acaba por nada, te quitan la vida y ya está. ¿Sabes? La verdad que es una cosa muy desagradable, muy fea, la verdad que es fea. Pues sí, todo el recuerdo para él. Víctor, gracias, ¿eh? Gracias a ti. Te has bordado, ¿eh? Gracias. Está extraordinario, ¿eh? Espectacular. Está extraordinario. Ya le han entrado ganas de hacer deporte. Bueno, es que dice que hace deporte, pero, hombre, hará más que yo hace porque pero también Está mucho fino, más chico. Está fino, está está fino. Que nos ha dicho que hace ergómetro Claro, y está todo. fino, Bueno, una Víctor cosa está es lo que fino. diga, otra cosa es lo que haga, ¿no? Bien, ¿no? Yo fui a jugar fútbol y me rompí el aductor. Tengo morado desde el tobillo hasta el hombro, creo. Madre mía, qué cosa más Es mala. como el que dice, yo voy a trabajar y lo primero que hago es pedir los días de descanso. Por eso me pasa a mí. 15 minutos duré. Ni 15 menos, ¿no, Víctor? Madre mía. Menos. Nacho, muchas gracias, ¿eh? Yo animo a Carlos, que lo veo, que puede ir a la Olimpiada y que creo que debería de dejar de remar a Sevilla Betis los próximos 4 años. Debería centrarse en su carrera olímpica, que yo lo apoyo. Si veo que puedo clasificar, te doy mi palabra que este año no la remar. Hay que igualarle y superarle, hombre, que ya está bien. Y a una charlita a los jugadores del Betis en los partidos del Betis. Pero que siempre haya esa intriga de quién va a ganar, que no sea tan superior el Betis. Yo desde dentro no quiero que sea así, pero viéndolo de fuera, ojalá. Bueno, la verdad, esto es como en el fútbol, y si ganar de penalti justo en el último minuto, lo mismo, gusta más ganar ahí un poquito del final, ¿no? Hay que ganar. Yo, que ganemos hasta Hay que, que ganar. que ganemos hasta que empatemos y cuando empatemos un año uno. Bueno, que otro, te nos vamos en verdad, cuando repartiendo. si le sacas bastante distancia, puedes mirar para atrás, saludar, sacar No, porque al final son compañeros. Tú Ya, piensas el hombre. ejemplo más claro de Jaime y Javi, que estaban compitiendo uno contra el otro y a la mañana siguiente ya estaban pensando en la Olimpiada Ya de estaban París. remando juntos, de hecho, en el mismo Claro, la mañana siguiente, Y ¿sabes? yo hablo con ella algunas veces, han estado por aquí también, la verdad que... Gracias, Carlos, muchas gracias, ¿eh? A seguir Nada, dándole vosotros. caña aquí a Nacho y a los suyos, que está bien. Daniel, muchas gracias, A ¿eh? ti siempre. Que vaya a la regata espectacular, que a mí me encanta, además en Sevilla gusta mucho, o sea que... Ahí estamos trabajando para seguir creciendo. Muy bien, muchas gracias a todos, ¿eh? luego. Señores, que hemos pasado lo interesante que era la regata, ahora vamos a hablar también un poquito de fútbol, que se viene ahora, con algunos señores y señoras que están por aquí, a ver qué nos cuentan después de la publicidad. Así que, bueno, publicidad, que es lo más importante, no se van, se sientan, ven los anuncios, luego mañana vayan a consumir allí. Y a la vuelta estaremos otras 4 personas y el que le habla aquí hablando de lo que surja. Así que, publicidad y volvemos enseguida. Hasta ahora.